Y en este día, hermanos, le he puesto por tema: cuando la frustración toca a tu puerta. Tema: cuando la frustración toca a tu puerta. ¿Alguna vez, hermano, la frustración ha tocado a su puerta? ¿Alguna vez la frustración le ha tocado a su puerta? Cuando menos lo esperaba. En otras palabras, ¿alguna vez te has sentido frustrado? ¿Qué es la frustración? Vamos a ver qué es la frustración, porque vamos a decir, ¿alguna vez te has sentido frustrado? Pero para saber qué es la frustración, necesitamos saber qué significa o qué es. La frustración, hermanos, es un sentimiento de insatisfacción o fracaso. Es una experiencia emocional que viene cuando nuestros proyectos, cuando nuestras expectativas o metas no se cumplen. Es una sensación de insatisfacción. Ahora, las frustraciones vienen en expectativas insatisfechas. ¿En qué? En el matrimonio, como pareja. A veces nos frustramos, uno se frustra con el otro o la mujer con el hombre, y hay frustración en el hogar, con los hijos, con los parientes, qué sé yo, en el hogar, en el trabajo, cuando un patrón te trae a carrilla, o un compañero te está molestando, te frustras cuando a veces la paga es la misma y no completas. En las finanzas, cuando hay escasez, cuando hay pagos, hay biles, cuando hay deudas, viene la frustración en medio de las finanzas. En tu negocio, cuando estás inviertes en tu negocio y no hay entradas. Estás invirtiendo y en lugar de poder sacar, a veces como que pues se está yendo para abajo. Sientes que se está yendo para abajo porque no hay entradas. Viene como una racha donde no hay entradas. En la escuela, cuando hay exámenes que a veces son difíciles, vienen las frustraciones. Cuando hay maestros muy rígidos con las tareas, viene la frustración. A veces hay frustraciones consigo mismo, cuando hay cosas que quieres cambiar y no puedes. Y viene la frustración porque quieres cosas que cambien en tu vida. Inclusive en la iglesia los líderes se frustran, los maestros, el pastor. Hay frustraciones que vienen en el diario vivir. La frustración, hermano, le llega a los chicos, le llega a los grandes. La frustración le llega a los varones, le llega a las mujeres, le llega a los jóvenes, a los adultos, a los pobres, a los ricos, a los casados, pero también le viene a los solteros. Así es la frustración. La frustración, hermanos, no tiene misericordia. Se lleva de encuentro a quien le abra la puerta. La frustración, hermanos, no solamente es con los de allá afuera. La frustración también es con los creyentes, con los hijos de Dios. No estamos ajenos a eso. La frustración viene, hermanos, toca la puerta constantemente para venir a querer frustrarnos, frustrar los propósitos de Dios en nuestra vida. Recuerdo, hermanos, cuando estuve en México, cuando estaba arreglando los papeles de migración, hermanos, allá estando en Juárez, el oficial me dijo que nada se podía arreglar. Todo, hermanos, era un no. El oficial ya me había dicho, si quieres empezar de nuevo, pues tú decides si quieres empezar de nuevo, pero yo ya estaba en México. Entonces, hermanos, fue algo tan devastador para mi esposo y para mí. Pero recuerdo una vez que estando en México, hermanos, una vez me encontré
bueno, me habían invitado a predicar unas familias lejanas. Y en el transcurso, cuando íbamos en el carro, íbamos platicando sobre mi situación. Y esta persona me dijo: bueno, yo tengo una amiga también que estaba en Estados Unidos. Y ¿sabe qué? Ella vino a arreglar. Y cuando ya estaba acá, le dijeron que no podía arreglar de por vida. Y me dijo: ¿y sabes qué? Se volvió loca. O sea, cuando viene algo devastador a tu vida y luego viene la frustración, y todavía me dijo, se volvió loca. Pero mire, cerré la puerta a la frustración. Entonces, hermanos, si tú no le cierras la puerta a la frustración, hermanos, número uno, te desenfocas. Nos podemos desenfocar. Número dos, podemos perder el equilibrio, el balance. Y número tres, te hace cometer errores como alejarte de Dios. Lo podemos ver en Pedro, en Mateo 14, del 29 al 30, cuando él se encontraba caminando sobre las aguas. Se desenfocó viendo las turbulencias del mar. Se desenfocó y perdió el equilibrio, el balance. ¿Y qué fue lo que sucedió? Se hundió. Pero en un momento de clamor, Dios lo rescató. Entonces, la frustración te desenfoca, te distrae, pierdes el equilibrio, pierdes el balance, pero también puede causar o puede hacerte cometer errores, y un error de los más grandes es alejarte del camino de Dios. ¿Cómo descubrir? ¿Cómo podemos descubrir la frustración? ¿O cómo podemos desenmascarar la frustración, hermanos? Yo no sé si usted durante esta semana se sintió frustrado. Yo no sé si la semana pasada, hace un mes, qué sé yo, durante estos días usted se ha sentido frustrado por las situaciones que están a su alrededor. ¿Cómo vamos a poder descubrir o vamos a desenmascarar las frustraciones que vienen a nuestro diario vivir? Bueno, hermanos, la frustración, hermanos, trae tristeza, pero a la vez enojo. La frustración trae ira, trae molestia. La frustración trae estrés. Te hace perder el sueño, hermanos, por las preocupaciones. Te hace perder el sueño, que te da insomnio, falta de apetito, ansiedad e incluso depresión. Tanto así es la depresión, la frustración, hermanos. Bueno, estos son características de la frustración. El problema, hermano, de la frustración, el problema de ella es cuando se convierte en una compañera fiel. O sea, cuando se vuelve frecuente y permanente. Ese es el problema, cuando se convierte en una compañera fiel. Y vemos aquí en 1 Samuel capítulo 1, del 1 al 7, vamos a estar leyendo. Y hubo un varón de Ratamaín, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Eli, hijo de Toú, hijo de Suf, de Efrateo, y tenía él 2 mujeres. El nombre de la una era Ana y de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Aquí estamos viendo, hermanos, de una mujer llamada Ana. Vamos a estar hablando de una mujer llamada Ana, hermanos, que su nombre significa gracia, favor de Dios. Pero a pesar, hermanos, de que esta mujer se llamaba gracia, estaba llena del favor de Dios, tenía características, tenía rasgos que reflejaban que llevaba por dentro una frustración por años. Dice, hermanos, que esta mujer se encontraba triste, tenía enojo,
tenía amargura y tenía falta de apetito. Porque dice: y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Elí. Y cuando llegó el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina a su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Aquí no habla de que Ana era una estéril. Aquí habla de que Jehová todavía no le había podido conceder hijos. Dice: y su rival la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová, una vez más dice, no le había concedido tener hijos. Y luego dice: y así cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba, la cual Ana lloraba y no comía. Entonces, hermanos, cuando vemos las características de esta mujer, los rasgos que reflejaban que había una frustración dentro de ella por años, entonces vemos que ella tenía tristeza, había enojo, había amargura, y por todo eso había falta de apetito. Y en el versículo 1 dice, empieza diciendo que había un varón llamado Elcana. Y dice que este hombre, dice que tenía 2 mujeres, y dice también que todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová. Por lo tanto, hermanos, este hombre llamado Elcana era un hombre que amaba a Dios, era un hombre que conocía a Dios. Por lo tanto, dice que este hombre subía cada año con su familia para adorar y ofrecer sacrificio a Jehová. Qué importante, hermanos, que los sacerdotes de los hogares, de cada hogar, se levanten, hermanos, juntamente con su familia para adorar, para venir a dar sacrificios de júbilo, de alabanza, hermanos. Hombres sacerdotes que tomen la batuta en su hogar y que traigan a su familia para adorar al Señor. Qué importante. Entonces, este hombre, hermanos, era un hombre que amaba a Dios, que servía a Dios, pero también que acarreaba con su familia para venir a servir a Dios. Pero había un problema. Dice que este hombre tenía 2 mujeres. Pero mira, hermanos, en ese tiempo entonces existía la poligamia, donde se le permitía que los hombres podían tener más de una mujer. Ahora, en ese tiempo los hombres tenían, había poligamia, pero hay 2 cosas diferentes. Porque Dios permitía la poligamia, pero Dios no lo aprobaba. Son cosas diferentes, son cosas distintas. ¿Por qué? Porque hay veces que usted puede hacer algo, porque usted toma decisiones. ¿Y sabe qué? Dios lo permite, pero no quiere decir que Dios lo apruebe. Por ejemplo, usted puede ir a un baile, Dios lo va a permitir, pero no lo va a aprobar. Entonces había un problema aquí, que había poligamia. Este hombre tenía 2 mujeres, entonces Dios no lo aprobaba, porque siempre cuando hay algo, hermanos, va a haber poligamia. Entonces había problemas en el hogar. Pero dice que una se llamaba Ana y la otra Penina. Dice que Ana no tenía hijos, pero Penina tenía hijos, tenía hijas. La Biblia no dice cuántos, pero al momento que dice hijos, tenía hijas y hijos. Estaba llena de hijos y Ana no tenía. Entonces aquí vemos la raíz del problema. Ana, la esposa legítima del Elcana, no tenía hijos. Entonces, y dice que Penina tenía hijos. La pregunta mía es, ¿en qué momento de su vida, en qué momento de su matrimonio le abrieron la puerta a Penina?
¿En qué momento Ana, le abrieron la puerta a Penina? Entonces dice que cuando iban al sacrificio, dice que Elcana le daba a Penina y a sus hijos una porción, una parte. Pero en el versículo 5 dice, pero a Ana daba una parte escogida. O sea que daba más, le daba una doble porción. Dice, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Entonces, hermanos, iban al templo a adorar a Dios. A Ana se le daba una doble porción más que a la otra. Pero dice en el versículo 6, cuando vemos esto, y quizás Penina veía esto, veía la diferencia que hacía Elcana con Ana, veía que la amaba. Y en el versículo 6 dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Entonces dice que su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, dándole en el punto débil que Ana se encontraba en el momento que dice la Biblia que no le había concedido tener hijos. Pero en el versículo 6, hermanos, dice, y su rival la irritaba. Yo no sé, hermanos, cuántos de nosotros alguna vez se ha irritado nuestra piel. Ha habido un momento cuando nuestra piel se irrita y empieza a tener comezón, dolor, y se te empiezas a rascar. Entonces la irritación, hermanos, se pone a poner peor, rojo, cambia de color. Me recordaba, hermanos, cuando vemos en el libro de Job, si alguien me puede leer Job del 2, capítulo 2, del 7 al 10, para más rápido, y si lo encuentro pues yo lo leo. Me recordaba en la irritación que tenía Job. En Job 2, del 7 al 9, ¿qué dice? Vemos que Job en ese momento, por la misma sarna, hermanos, había una irritación en su cuerpo. Y dice que Satanás vino y le puso una enfermedad, pero dice que había una sarna que le irritaba el cuerpo, la piel. Y dice la Biblia que de pies a cabeza. Pero miren, cuando vemos a la mujer, le dice, maldice a Dios y muérete. Vemos la frustración de esta mujer. Vemos que esta mujer se frustró por el cómo se encontraba Job. Pero no quiero hablar mucho de eso. Quiero hablar o quiero llevarlos cómo Job se encontraba de una manera tan irritante en su piel, que dice que le daba comezón, que no aguantaba esa sarna. Entonces había una irritación tremenda. Entonces así se encontraba Ana, un ardor dentro de ella, dentro de su interior, que la enojaba, pero a la vez la entristecía. ¿Y cómo le hacía? Tenía su compañera fiel, porque permanecía en su casa. Acuérdese, el problema de la frustración es cuando se vuelve una compañera fiel, cuando permanece. Entonces, esta mujer, había un ardor en su interior, dentro de ella, en su corazón, que la enojaba, que la irritaba. Pero mire, hermanos, en el capítulo 1, versículo 6, dice, y su rival la irritaba. Ahora, aquí, hermanos, en el versículo 6, completamente, hermanos, desaparece el nombre de Penina. Y dice, y su rival la irritaba.
podemos ver que desaparece completamente el nombre de Penina. Entonces podemos ver que en el versículo 6, hermanos, entramos en un ámbito espiritual. Ya no vemos el nombre de Penina, sino dice su rival la irritaba. Ahora, ¿qué significa rival? Rival, dice, hermanos, significa contrincante, significa oponente. Rival significa contrincante, hermanos, y contrincante quiere decir adversario. Y si podemos irnos a 1 de Pedro 5:8, dice: sed sobrios y velad. Sed sobrios y estad atento a las puertas. Sed sobrios y velad. Velad las puertas. Porque vuestro adversario, porque vuestro contrincante, porque vuestro oponente, el diablo, anda como león rugiente, buscando, tocando las puertas para quien devorar y destruir. Vuestro adversario, el diablo, vuestro contrincante, vuestro oponente. Y cuando yo voy, hermanos, a la palabra contrincante, ¿qué es lo que se le viene primero, hermanos? Yo no sé, yo nunca he ido, pero yo me recuerdo, ¿verdad? En aquel tiempo que mis tíos, inclusive mi suegro, le gustaba mucho el boxeo. Y cuando nos vamos al boxeo, hermanos, es una pelea que dos boxeadores, que uno tiene el contrincante. Dentro de un ring, dos boxeadores que están peleando, el cual uno es el contrincante. Por ejemplo, si está peleando el de Estados Unidos y tú le vas al de Estados Unidos, pues el contrincante, el otro es el oponente. Entonces podemos ver aquí en una situación que Ana se encontraba dentro de un ring con su contrincante. Y cuando vemos que hay dos personas dentro de un ring, ahí no entra el esposo, ahí no entra la familia, ahí no entra nadie. Es en un ring con Ana y el contrincante, Ana y el oponente, en este caso su rival. Y podemos ver aquí, hermanos, que el contrincante de Ana era Satanás, hermano, aprovechando la oportunidad que ella se encontraba con sentimientos de insatisfacción o por la frustración de no tener hijos. Entonces, el contrincante, el rival de Ana, el oponente de Ana dentro de un ring era Satanás, poniéndole frustración al no tener hijos. Y dice que su rival, hermanos, hacía cada año, hermanos, su rival la irritaba. En otras palabras, cada año, cuando iban a la casa de Dios, cuando iban a ofrecer sacrificio, cada año su rival le aventaba puños, irritándola y enojándola. Ahora dice la Biblia que cada año, y aquí la Biblia dice que así hacía cada año. O sea que pasó un año y venía el contrincante y le daba un puñetazo a Ana, enojándola, entristeciéndola. Venían a ofrecer sacrificio a Jehová, y venía otro año y venía su rival y una vez más otro puñetazo. ¿Cuántos años estuvo pasando Ana con estas frustraciones? Y su rival, aprovechando de la situación, irritándola, sacándole los puños, la enojaba, la entristecía, porque Jehová, dice, no le había concedido tener hijos. Ahora, no le había concedido tener hijos, no había llegado el momento. Quizás muchos ya la habían marcado por estéril. Quizás muchos ya la habían marcado que ella tenía algo y que Dios la había castigado.
Pero aquí la Biblia no dice que era una estéril, simplemente dice que Dios, Jehová, no le había concedido tener hijos aún. Entonces en el versículo 7 dice, y así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, la cual Ana lloraba y no comía. ¿Cuántos años habían pasado con el mismo problema? Hay tres cosas que tu contrincante o nuestro contrincante quiere destruir en nuestras vidas, hermano. Porque miren, el versículo 8 dice que Elcana le dijo, Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Una de las cosas que quería destruir su rival, hermanos, era, hermanos, la conexión que tenía con su esposo. Quería, hermanos, Ana, a través de esto, hermanos, Ana estaba haciendo a un lado el amor de su marido. Estaba haciendo al lado el amor de los que le rodeaban. Por las frustraciones, hermano, la frustración no dejaba que ella viera el amor que su marido le tenía a ella. Porque el marido, hermanos, veía la situación, como la veía triste, la veía enojada, que no comía, y él le decía, ¿por qué no comes, Ana? ¿No soy yo mejor que 10 hijos? Él amaba, pero el problema, la frustración en cual ella se encontraba, no, estaba velada, no dejaba ver el amor que el esposo lo tenía a ella. Y hay veces, hermanos, cuando nos encontramos frustrados, a veces pasamos de largo el amor de nuestras parejas, de los que están a nuestro alrededor. ¿Y sabe qué? A veces sacamos el puño, y no con nuestro rival, sino con nuestra pareja o con nuestros hijos, qué sé yo. Cuando andamos frustrados, hermanos, a veces viene el enojo. ¿Y sabe qué? Estás tan enojada que puede venir tu hijo, mami, hazte para allá, vete para tu cuarto. Le sacas un puño. Cuando el rival, hermanos, es la frustración. Es que así es, hermanos. Ella, hermanos, estaba haciendo a un lado el amor del marido. Nada más se centraba en la frustración, en el problema que ella tenía. Y su rival, hermanos, se aprovechaba para enojarla, para entristecerla. Y dice que tanto era lo que ella sentía, la frustración, que no comía. Otra de las cosas, hermanos, dice que en el versículo 7, hermanos, que a ella se le daba una parte escogida, se le daba una porción especial, quizás una doble porción, hermanos, más que a otros. Ana estaba tan llena de gracia y favor de Dios, hermanos, que se le daba una porción doble. Porque su nombre significa gracia, favor. Estaba tan llena de la gracia y el favor de Dios que a ella se le daba una parte especial, una parte escogida, una porción doble, hermanos. Dios nos ha dado tantas bendiciones, hermanos, como físicas como espirituales, y a veces no las valoramos porque a veces nos estamos centrando en el problema. Dios nos ha dado tantas bendiciones, Dios nos ha dado, hermanos, porción doble, hermanos. Tenemos su gracia, el favor de Dios, la misericordia. Y hay veces, hermanos, estamos como Ana. Dice que cuando Ana venía a la casa de Dios a ofrecer sacrificio,
Ella tenía la porción doble, pero dice que salía de la casa de Dios enojada, entristecida y no comía. ¿Por qué? Porque la situación de ella creía que ya no podía más. No se la estaba dejando a Dios. Y hay veces, hermanos, que hacemos de un lado, hermanos, las bendiciones que Dios nos tiene. A veces no vemos la bendición que Dios ya nos dio. Nos centramos en lo que no tenemos y olvidamos lo que tenemos. Dios nos ha dado tantas cosas, hermanos. Y aquí nos enseña la palabra de Dios que tenemos que valorar lo que Dios ya nos dio. No te centres en lo que no tienes. Céntrate en lo que tienes, en lo que Dios ya te dio. Ana era una mujer llena de gracia y del favor de Dios, hermanos. Nosotros tenemos la gracia y el favor de Dios de nuestro lado, hermanos. Entonces, cuando Ana iba a la casa de Dios, perdía la bendición por centrarse en el problema. Y hay veces que pasa así, hermanos. Perdemos la bendición por centrarnos en el problema. Imagínense si estos muchachos que tocan aquí se frustraran porque el canto no les sale, porque esto y el otro se bajaran frustrados, hermanos, perdieran la bendición y perdiéramos la bendición nosotros. Pero hay que ser de un lado lo que no está a nuestro alcance, lo que no tenemos, y hermanos, tomar la prioridad a las bendiciones, hermanos, que Dios ya nos dio. No te centres en el problema, hermanos. Céntrate en lo que tú tienes, en lo que Dios ya te dio. Y otra cosa, hermanos, era que dice, hermanos, ahí que su rival la enojaba, la entristecía. Dice que lloraba y no comía porque ella misma quizás, o los que estaban a su alrededor, o su rival misma le decía: eres una estéril. Mira cuántos hijos tengo yo y tú no puedes tener uno. Porque dice que le enojaba y le entristecía. ¿Qué le decía su rival? ¿Qué eran las palabras que la herían, que la amenazaban, que la entristecían? Eran unas palabras fuertes que esta mujer no comía. Entonces, hermanos, dice que se entristecía, que lloraba. Fíjese que este tema, el mes de este tema es los frutos del discípulo. Entonces, si vemos a Ana, Satanás, su rival, su contrincante, quería robarle los frutos de gozo a Ana, de paz, de fe en Dios. Dice la palabra de Dios, porque el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, los frutos de un cristiano, de un discípulo. ¿Y cuántas veces el enemigo nos quiere robar el gozo? Nos quiere robar la paz, nos quiere robar la fe, dudando del poder de Dios. Entonces, una de las cosas, lo que estaba haciendo el enemigo, con amargura, con enojo, con tristeza, quería robarle los frutos a Ana. No sé, hermanos, si usted ha tenido un árbol frutal. Yo me acuerdo, hermanos, que en la vecina de al lado tenía un árbol floreciente, muy bonito, que era un árbol de duraznos. Pero cuando llegaban los duraznos, hermanos, y ya estaban en su casi temporada, ya que los veías, uno se miraban tan bonitos, pero al momento de madurar o al momento de casi ya estar, hermanos, se veía la fruta, se veía el durazno, y ya cuando lo mirabas al otro día,
estaba todo picoteado porque venían los pájaros o venían los animales y picoteaban, se comían el fruto. Entonces el árbol, tú mirabas la fruta, pero ya no estaba buena la fruta, el fruto. ¿Por qué? Porque alguien más había venido y había arrancado el fruto y los había dejado carcomidos. Nosotros tenemos atrás un árbol de moras y nunca hemos agarrado moras, ¿verdad? Pero siempre cuando vienen las moras, hermanos, el tiempo de las moras, y antes de poder dar el fruto, estar a su tiempo, viene un montón de moscas grandes y pájaros y empiezan a comer, a picar todas las moras. Ya cuando vemos, encontramos todas las moras tiradas, un montón de moras de color el piso, y si tú pisas puedes manchar el piso y algo feo. ¿Por qué? Porque vinieron los animales y vinieron y arrasaron con la fruta. Y eso es lo que le estaba pasando a Ana. Su rival no estaba dejando que ella diera fruto de gozo. Se lo estaba cambiando por tristeza. No estaba dejando que el fruto de la paz se llevara a cabo en ella. Se lo estaba acabando con ansiedad, con dolor, con amargura. No estaba dejando que Ana creciera el fruto de la fe en Ana. ¿Por qué? Porque al tener esas características de tristeza, de dolor, de amargura, hermanos, su fe estaba menguando, su fe, hermano, estaba débil. Y muchas veces, hermanos, así viene nosotros la frustración. Quiere robarnos el fruto del gozo. Quiere robarnos los frutos que Dios ya puso en nuestras vidas. Eso es lo que quiere robarnos. Entonces tenemos que desenmascarar y ponerle un alto y, hermano, despedir la frustración si ha llegado a nuestra vida y decirle: no más en mi casa, no más en mi vida, te me vas de aquí, te me vas ahora mismo en el nombre de Jesús, porque no tienes parte ni suerte, porque soy una hija de Dios, porque soy templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que produce la frustración? ¿Qué es lo que estaba produciendo en la vida de Ana? Estaba produciendo cansancio físico y cansancio espiritual. ¿Alguna vez te has sentido cansada espiritualmente, cansado espiritualmente? ¿Te has sentido así, hermano? ¿O te has sentido en este momento, te sientes así? Un cansancio. Y que si lo pones cansancio hasta físico, un cansancio que ya no tienes fuerzas para seguir adelante y que quieres tirar la toalla, que estás en el ring. Y fíjese que un boxeador, hermanos, para pelear, un boxeador hay 12 rounds. Y yo puedo pensar que Ana estaba en el 11º round. Ya no podía más esta mujer. Había sido, hermanos, tan golpeada con los puños del rival para destruirla, que así se encontraba, ya no tenía fuerzas ni físicas ni fuerzas espirituales para poder amar a su esposo. Se centraba en el problema. Quizás el esposo estaba abajo del ring y le decía: Ana, ¿por qué estás así, Ana? ¿No te soy yo mejor? ¿No es más mejor mi amor que el de 10 hijos? Ana, reacciona, Ana, reacciona. No le hagas caso a la frustración, no le hagas caso a la rival, al contrincante que te está golpeando en el ring. Saca fuerzas dentro de ti y empieza a pelear. Empieza a sacar los guantes de la fe. Ana, ¿no ves, Ana? Estás perdiendo el gozo, la paz, la fe, los frutos que Dios te ha dado, Ana.
sin alimentarte, sales sufriendo de la casa de Dios. La casa de Dios en el cual debes de tener fuerzas, en el cual debes de levantarte. Pero sales toda cansada, frustrada, sin fuerzas. Ana, por favor, reacciona. Ciérrale la puerta a la frustración. Y ahí estaba Ana en el ring. Pero en un momento dado reacciona Ana. En un momento dado quizás escuchó la voz de Dios. En un momento dado en el segundo round, cuando Ana ya no podía, cuando el contrincante le dio el último puñetazo y se encontraba tirada, una vez más agarró fuerzas. Y dice la Biblia, hermanos, en el versículo 9, y Ana se levantó. En el último round, cuando su contrincante pensó que ya la había acabado, cuando su contrincante pensó que ya la había destruido, Ana agarró fuerzas de parte de Dios y dice que se levantó. En este día, hermana, hermano, el Señor te dice: toma fuerzas y levántate de donde tú te encuentras. Dice que Ana se levantó. Era la última oportunidad. Quizás estaba ya en un momento, hermanos, de amargura, de dolor, de tristeza, cuando ya no podía. Pero dice que se levantó. En este día Dios quiere que nos levantemos. Levántate de la situación de donde tú te encuentras. No importa cuál situación tú te encuentres, Dios, servimos a un Dios todopoderoso, a un Dios omnipotente, a un Dios omnipresente, a un Dios omnisciente que tiene todo poder. Solamente el Señor te pide que te tienes que levantar. Levántate. Y dice que Ana se levantó. Se levantó con la amargura. Se levantó con el dolor que ya no podía. Se levantó con esa tristeza y con ese enojo. Ella se levantó. Y dice, hermanos, y dice, y ella con amargura del alma, dice que después que se levantó, en el versículo 10, y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos. Reconoció que Jehová tenía un ejército que la podía ayudar. Clamó a la ayuda de Dios. Jehová de los ejércitos. No solamente en ti hay poder, pero también tienes un ejército que puedes mandar para ayudarme. Dice que se levantó. Dice que empezó a adorar, empezó a clamar a Dios. Dice que, hermanos, se levantó e hizo voto. Pero dice que oró a Jehová y lloró abundantemente. Y le dice: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de mi vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Pero que mientras ella oraba largamente delante de Jehová, dice que ella empezó a mover sus labios y empezó, hermanos, a adorar, a pedirle a Dios. Y dice que Elí le dijo: ¿hasta cuándo estarás ebria? Y él respondió: no, Señor, no soy una mujer ebria. No he bebido vino ni sidra,
sino que he derramado mi vida delante de Jehová. Y dice en el versículo 18, y ella dijo: hallé tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. ¿Cómo vas a poder vencer la frustración? ¿Cómo vas a poder vencer el problema? ¿Cómo vas a poder vencer el contrincante, hermanos? ¿Cómo vencemos al contrincante, al oponente? Levantarnos, clamar al Señor, orar. Y dice que hizo voto, hizo una promesa, hizo un compromiso. A veces nos queremos levantar, oramos, pero no tenemos compromiso. Ella hizo un compromiso con Dios. ¿Y sabes qué? Cuando ella se levanta, dice que oró a Jehová, se inclinó a Jehová e hizo voto, hermanos. En ese momento le dio un gancho bajo a Satanás, hermanos, en el ring, destruyéndole, acabándole cuando ella clamó a Jehová, hermanos. Hermanos, esa es la solución, clamar a Dios, hermanos. A veces estamos tan frustrados porque queremos hacer las cosas por nosotros mismos, queremos pelear la batalla por nosotros mismos, pero la batalla no es nuestra, la batalla es de Jehová. Solamente tienes que clamar, solamente tienes que hacer voto, haz una promesa a Dios, haz un compromiso que le vas a servir al Señor. Dice la palabra de Dios: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. Clama a mí, no quieras hacer las cosas a tu manera, no quieras hacer las cosas por tus fuerzas. Clama a mí, que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. No solamente te voy a responder esa necesidad, te voy a enseñar cosas grandes, más grandes de lo que tú piensas. Así es Dios, así trabaja Dios. Tenemos que ponernos en las manos de Dios, hermanos.